La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Los impresionistas no son ni buenos ni malos. Son simplemente incorregibles. ¿Y quiénes son los impresionistas? Bueno, los que tienen una fuerte inclinación a dejarse impactar por cada fenómeno nuevo que irrumpe en la escena política y tienden a pensar que ya es la expresión de un cambio de época. O también quienes toman un elemento de la realidad y le dan un valor sin límites, como si explicaran con esa parte el todo. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Javier Milei, ese lugar lo ocupan las encuestas. Como en general, según diferentes mediciones, los resultados muestran que mantiene un respaldo de alrededor del 50%, más o menos la mitad de las personas. De ahí se infiere que es un proyecto político muy fuerte y que no hay con qué darle. Esto muchas veces sin ponerse a pensar o analizar en qué se basa ese respaldo, qué intensidad tiene, si es una adhesión positiva al programa o a las ideas del gobierno, o si es un consenso negativo por el rechazo a todo lo anterior. Esta forma de percibir la realidad a veces se torna medio trágica o directamente una profecía autocumplida, porque el razonamiento es más o menos el siguiente. El gobierno está muy fuerte, entonces no hay que enfrentarlo, porque hay que tener timing y saber cuál es el momento oportuno. O peor aún, sobre la base de un pensamiento similar, se cree que no queda otra opción que colaborar con el gobierno para, entre comillas, mejorar o limitar lo más posible sus proyectos, o sea, los proyectos del gobierno. A esta fórmula la podríamos llamar o denominar el teorema de Loredo, porque es la forma en la que siempre actúa el diputado radical de Córdoba. Siempre y bajo cualquier circunstancia, para él hay que ir en auxilio del vencedor. ¿Por qué digo trágico o profecía autocumplida? Bueno, porque muchas veces, bajo ese razonamiento, se ayuda a un gobierno débil, no necesariamente para hacerlo fuerte, pero sí para hacerlo menos débil. Y cuando eso finalmente sucede, gracias a su colaboración o inacción, te dicen, bueno, ¿viste? No era el momento. Mirá el gobierno, al final no está tan débil, no era el momento de enfrentarlo. No sé si pudieron escuchar el podcast que anda circulando por ahí, Generación 94, que es básicamente sobre la historia de la reforma constitucional de 1994, impulsada por Menem. Allí la mayoría o todos los testimoniantes cuentan que Alfonsín creía que Menem estaba tan fuerte que iba a ser la reforma igual, de todas maneras. Entonces hizo el Pacto de Olivos, que permitió la reforma, y sobre todo el corazón de la reforma, que era la reelección de Menem, y permitió de esa manera que naciera con más legitimidad, a cambio de algunas otras concesiones menores para los radicales, como por ejemplo el tercer senador y otras cuestiones. El tercer senador por provincia. Es la eterna discusión sobre las correlaciones de fuerza, pongo comillas, porque incluso en situaciones adversas, la pregunta sería, ¿uno tiene que dar la pelea o sin dar ninguna batalla fortalecer la victoria del adversario? Bueno, creo que la opción es bastante clara. Algo de todo esto vivimos en estos 7 u 8 meses de Milei en el poder. Días pasados conversé con el historiador económico Pablo Gerchunov. Parte de ese intercambio se publicó en la Diaria de Uruguay, y me decía algo con lo que coincido. A los 7 u 8 meses no se puede decir nada definitivo sobre el gobierno de Milei. Él recordaba que a los 7 u 8 meses de Menem en la Casa Rosada se rumoreaba que estaba negociando con Eduardo Angelós, el radical a quien le había ganado las elecciones, porque no podía gobernar solo. Y miren cómo terminó. Una década que transformó regresivamente a la Argentina como pocos lo hicieron antes. Lo ayudaba el contexto internacional, las relaciones de fuerzas internas, digamos todo, ¿no? Pero eso fue así. Del mismo modo, yo digo que a los 8 meses, las encuestas no dicen nada definitivo del gobierno de Milei. Después de 3 fracasos prácticamente consecutivos, toda una década perdida, podríamos decir, la última etapa de Cristina Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, estas encuestas, para mí, hablan más de lo viejo que de lo nuevo.
Esto no quiere decir que no haya gente que coincida con las ideas de Milei. Hay, y mucha. Pero digo que todo ese volumen que se presenta como respaldo de un gobierno fuerte es mucho más contradictorio. Bueno, ¿y qué otros elementos demuestran esto? Las internas del gobierno, en primer lugar, lleva cerca de 60 funcionarios echados o expulsados de la administración en este corto periodo de tiempo, casi 60. Y ahora se suma la interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el fortalecimiento millonario del aparato de los servicios de inteligencia que la volvieron a llamar CIDE, Servicio de Inteligencia del Estado. Es sabido que Villarruel es, vamos a decirlo así, una sensibilidad distinta en el proyecto de La Libertad Avanza, hija predilecta de la familia militar, defensora de genocidas y de la dictadura. Hace años que viene bregando por de mínima volver a sentar al partido militar en la mesa de los factores reales de poder de la Argentina. Tiene un perfil más nacionalista y tuvo gestos de relativa autonomía. El último fue el EFAR con la selección y sus cantitos discriminatorios y el cruce con Francia, justo antes del viaje del presidente a los Juegos Olímpicos. Podría decirse que Villarruel tiene un proyecto más bolsonarista que el de Milei, pero sin embargo la pregunta es ¿por qué ahora estalla la interna? Bueno, además de sus ambiciones de poder, Villarruel percibe más debilidad estratégica en el gobierno que muchos de los opositores al gobierno. Por eso justamente se diferencia. Si fuera el gobierno que dicen las encuestas, no tendría ella, Villarruel, ni un sí ni un no con Milei. Además, muchos ven la mano de Mauricio Macri detrás de Villarruel, otro aliado que viene tomando prudente distancia del gobierno. Y bueno, lo de la CIDE es bastante simple y evidente. Si tuvieran tanto respaldo o fueran tan, perdón la palabra, hegemónicos, ¿para qué fortalecer con tremenda cifra, 100.000 millones de pesos, el aparato o el presupuesto de un aparato que se dedica básicamente a espiar a propios y extraños porque desconfía de medio mundo? Dime cuánta guita le pone a la CIDE y te diré cuán débil se autopercibe un gobierno. Herchonov me decía otra cosa interesante. No le preocupaba tanto la gente que apoya a Milei. Mucha de esa gente sigue apostando a su propia esperanza más que nada o a rechazar asumir otra vez otra desilusión. Pero le preocupaba más la eventual resignación de los que se oponen. Ahí creo que hay un punto. Y en un punto en el que pueden jugar un rol decisivo, peleas como la del sindicato del neumático, donde se juega una pulseada fuerte, o conflictos emblemáticos como el del Hospital Posadas. Son peleas que pueden dar un ejemplo contra la desmoralización de aquellos que especulan y usan a las encuestas para esquivar, parafraseando a Gramsci, lo único que se puede prever científicamente: la lucha. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.